Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos los oyentes de esta conversación. Estamos iniciando una ronda más de los llamados Diálogos en Tiempos de Cambio, que es un ciclo de conferencias que la Biblioteca Nacional está organizando y que ya entramos a la cuarta edición, ¿no? Antes hemos tenido similares conversatorios, ¿no? Hemos tenido un conversatorio sobre las afectividades y las emociones, hemos tenido un conversatorio sobre la imaginación, sobre qué va a pasar con la vida después de la pandemia. Y bueno, en esta cuarta ocasión, el tema que nos reúne es el de nuevas dinámicas urbanas, ¿no? Vamos a conversar con tres especialistas en estudios urbanos, en culturas de ciudad, en culturas de cómo la gente habita y ocupa los espacios de la ciudad, y también en planificación de ciudades, ¿no? Entonces vamos a tener ese doble registro, donde por un lado haremos un análisis, una mirada más reflexiva sobre lo que estamos viviendo, y en segundo lugar haremos una perspectiva de cómo podríamos o cómo vislumbramos que puede ser la vida en un futuro inmediato, ya no solo después del regreso a de la cuarentena, sino sobre en general cómo va a cambiar nuestra vida después de este episodio, este evento tan complejo como es la pandemia y la emergencia sanitaria global, ¿no? Del coronavirus. Es una experiencia inédita, eh, y bueno, todos tenemos una opinión, todos tenemos una vivencia o varias vivencias sobre el tema, pero justamente nos interesa conversar con tres especialistas, eh, tres profesionales que han dedicado sus últimos años al estudio de las ciudades y del comportamiento de los seres humanos en ciudades. Por lo tanto, vamos a conversar con personas que tienen un conocimiento de causa bastante profundo del tema y que tienen mucho mejores elementos probablemente que el común, que nosotros, que yo me incluyo, sobre la imaginación de lo que podría darse, más que imaginación, la proyección de lo que podría darse en la vida de nuestras ciudades, ¿no? Estamos hablando de Lima, estamos hablando de las ciudades de las regiones, de Arequipa, de Cusco, habrá espacio para hablar de Iquitos probablemente. Entonces, quisiera presentarles a nuestros participantes. Teresa Cabrera, ella es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista, como mencionaba, en estudios urbanos y uso de espacios públicos y su relación con la ciudadanía, y es miembro del Centro de Estudios y Promoción de Desarrollo DESCO, ¿no? Es un instituto de investigación en Lima. Tiene unos trabajos muy interesantes, un libro denominado Presentes pero Invisibles, Espacio Público y Ciudad Popular en el Sur de Lima. Otro libro similar, Trabajadoras por la Ciudad, y ha compilado el libro Perú Hoy, lo urbano en el Perú. Con Teresa está también Mariana Alegre. Mariana es una conocida consultora de políticas públicas dedicadas a la ciudad. Es máster en diseño de ciudades y ciencias sociales por la London School of Economics and Political Science de Londres, y coordina una asociación denominada Lima Cómo Vamos, ¿no? Que es una organización, un think tank que estudia políticas urbanas y desde ahí, por ejemplo, están promoviendo la estrategia Ocupa tu calle, ¿no? Que es justamente lo que este nombre sugiere, ¿no? Estrategias por las cuales los ciudadanos en Lima particularmente podemos volver a las calles con confianza, ¿no? Con Mariana y Teresa está también Alejandro Ochoa. Él es arquitecto por la Universidad Católica de Lima, por la Pontificia Universidad Católica. Es investigador en el grupo de políticas públicas y gestión públicas de la misma universidad, y es parte de un proyecto de observatorio de políticas públicas de ciudades, también de la misma universidad, ¿no? En simultáneo es director de proyectos en el estudio Mestiza Arquitectos, ¿no? Creo que es un notable grupo de especialistas que nos van a ilustrar esta tarde sobre qué puede pasar con nosotros. Y justamente para empezar la conversación,
es que me toca formular algunas preguntas, conducir el debate. Mi nombre es Raúl Castro, soy antropólogo, dirijo la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Científica del Sur, eh, y en mi calidad, digamos, de académico es que voy a tratar de facilitar la conversación hoy, ¿no? Eh, Vayamos a la primera pregunta. Eh, yo creo que es una pregunta que todas las personas en el mundo están en este momento formulándose. Es una pregunta muy abierta, muy grande, ¿no? Sobre cómo va a ser nuestra relación inmediata con otros seres humanos y de qué forma vamos a salir a la calle después de haber estado confinados 40, 50 días. Eh, ¿Cómo vamos a salir a la calle? ¿Qué tipo de actitud tendremos? ¿Cómo se va a dar la relación con otro? Eh, ya no nos vamos a saludar, ¿no? Vamos a chocar los codos o los pies, vamos a tener 2 metros de distancia. Más allá de esas premisas importantes, básicas, cómo serán nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones humanas, y de qué modo saldremos a la calle a trabajar, a estudiar, trasladarle estas preguntas y escucharte, ¿no? Todos tendremos una primera ronda de opiniones de alrededor de 5 a 8 minutos sobre esta pregunta medular. Por favor, Teresa. Gracias, Raúl. Yo quisiera empezar haciendo una distinción entre lo que consideramos nuestros hábitos urbanos y lo que consideramos las dinámicas urbanas. Parto por esto último que tú has señalado, ¿no? ¿Cómo va a ser este regreso, esta salida o el desconfinamiento, los términos que se han ido empleando? Y para ello me gustaría rápidamente enumerar cuáles han sido los mandatos de salud pública y control social que nos han dado alrededor del mundo, ¿no? No alejarse de la vivienda, en el caso del Perú, no alejarse aún si uno se encuentra enfermo, salvo que sea mucha gravedad. Trabajar en casa, lo que para la mayoría se equivale a no trabajar, y en general un mandato de que las actividades productivas quedan en suspenso y pasamos a un escenario de fuerte actividad reproductiva, trabajo doméstico, en el ámbito de la familia. No interacción, al menos una interacción restringida a la burbuja familiar, no formar parte de aglomeraciones, no coincidir, no confluir, más bien dispersarse y dejar de lado los desplazamientos innecesarios, y se han definido en distintos protocolos actividades esenciales, típicamente el abastecimiento, lo que deja de lado las prácticas de ocio. Estos mandatos niegan en muchos aspectos lo que nosotros conocemos y experimentamos como seres urbanos, niegan aspectos sustanciales de la ciudad. Ahora, sabemos, como peruanos y peruanas que somos, que estos mandatos desde el inicio han sido objeto de negociación para todos nosotros y que se han ido debilitando, y probablemente el control social después del desconfinamiento se va a concentrar con más o menos laxitud en los tres más elementales: dispersar las aglomeraciones críticas, típicamente los mercados, el cumplimiento de la distancia física allí donde sea observable, bueno, muchos espacios que no son observables para el Estado ni para los, digamos, vecinos más acuciosos y preocupados porque se observen estas conductas, y el uso de mascarillas, si bien no con fines sanitarios, en última instancia al menos como una señal de conciencia del otro y de conciencia de la situación. En el camino, la lista de actividades esenciales se va a transformar ya no en tanto esenciales, sino permitidas, luego toleradas, y luego, como ya estamos viendo, los agentes económicos van a presionar por la reanudación de actividades que no son esenciales desde el punto de vista epidemiológico o de salud pública. Entonces, recuperar la experiencia urbana es algo que puede ocurrir en viejos términos o en nuevos términos, porque eso va a ser parte de una negociación con criterios que en primer lugar van a ser los de la capacidad del sistema de salud pública, que se va a ser más o menos el discurso del Estado. Otros criterios van a ser de la estructura económica, que como sabemos en nuestro país es una estructura de poco empleo seguro, mucho empleo precario, mucho empleo autogenerado y mucho desbalance del poder del gran empresariado sobre las decisiones de gobierno frente principalmente a los trabajadores. Otro criterio va a ser la realidad que vamos a poder apreciar de manera directa o inmediata, que es la evidencia del riesgo o colapso, o la experiencia directa, muy chocante, de ver a alguien desfallecer y no ser atendido en la calle pese a la proximidad de agentes del poder público, ¿no? Que eso ha ocurrido en otras ciudades y de hecho está empezando a ocurrir en nuestra ciudad. Ahora, esa recuperación de la experiencia urbana, que ahorita mismo está restringida o parcialmente transfigurada, se puede hacer, como decía, en viejos o en nuevos términos,
Y por eso me parece importante distinguir dinámicas urbanas de hábitos urbanos. Los hábitos urbanos que nos preocupan a nosotros actualmente tienen que ver con cómo y cuándo hacemos las cosas en la ciudad. Y todo ello tiene una racionalidad, tiene un estilo que varía de ciudad en ciudad, de barrio en barrio, y evidentemente varía también entre clases sociales. Algunos pueden ser hábitos de consumo, como por ejemplo, comprar mucho los productos antes de adquirirlos, lo que es favorecido por los territorios clúster que tenemos en muchas de las ciudades del país, donde se agrupan muchos servicios similares o muchos productos similares. Otros pueden ser hábitos de desplazamiento, como combinar el uso de sistemas integrados con sistemas fragmentados. El caso típico es bajar del tren en Lima, del metro, y subir a una moto, no una mototaxi siquiera, sino una moto lineal para completar una parte de la ruta. Otros hábitos pueden ser de alimentación, como no cocinar en casa y comprar un menú en el trabajo, o no desayunar en casa y tomar el desayuno en el paradero. Pueden ser otros hábitos de confort, como pedir delivery, o cómo uno bota la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Estos hábitos dependen mucho, como espero sea evidente, del funcionamiento de sistemas en la ciudad, sean sistemas regulados, como los sistemas municipales, o sean sistemas de facto, no regulados, o la combinación de estos que es muy típica en nuestras ciudades, ¿no? Ahora, en un contexto de recuperación económica o de reactivación de la actividad económica, algunos de esos hábitos pueden favorecer la generación de ingresos y se pueden regular consolidando reglas de salud pública. Por el contrario, otros pueden favorecer la expansión del virus y deben ser repensados. Estoy pensando en la discusión reciente sobre las aplicaciones de delivery o el funcionamiento de taxis colectivos, que ha sido una discusión hoy mismo en el Congreso. Ambos ejemplos, yo creo, son la expresión de una imaginación sobre lo público que está atrapada en fórmulas individuales. Y lo que ahora se van a requerir son salidas colectivas y trazables. De otro lado, de los hábitos urbanos que ahora mismo nos angustian mucho, están las dinámicas urbanas, que son los procesos de un poquito más largo plazo. Y enumero algunas rápidamente que están presentes, ¿no? En relación a la población peruana, claramente su urbanización y su concentración en distintas escalas de ciudad, un proceso que no tiene ni 100 años en el Perú, estamos aprendiendo mucho en esto. Una dinámica de máxima circulación de personas y mercancías como nunca se había visto en nuestra historia, que está asociada a algo que podríamos llamar la carreterización del país, la liberalización de la iniciativa de transporte de pasajeros y la vocación que podríamos llamar trajinante de la población peruana, que siempre está en busca de oportunidades de trabajo y de negocios, en particular en las clases populares. Otra tendencia es la dispersión de las actividades productivas y la gran dispersión del mercado de trabajo. En otras ciudades del país que no son Lima, puede verse con mucha más transparencia el papel de impulsores económicos como el turismo, que es desregulado y que presiona sobre centros urbanos pequeños y medianos, o las propias actividades extractivas, que pueden ser formales y grandes, informales y pequeñas, que pueden generar enclaves en las ciudades, lo mismo que campamentos fuera de ellas. Todo esto tiene que ver con fuerzas que modelan nuestras ciudades y que resultan en algunas tendencias que vamos a revertir o vamos a reforzar al momento de recuperar, aunque sea muy parcialmente, nuestra experiencia urbana. Ahora, para ir cerrando esto, ¿qué fuerzas modelan nuestras ciudades actualmente, con y sin pandemia? Lo que hemos visto en el inmediatamente anterior gran mal social en el país, la corrupción, que está patente en estas inversiones público-privadas en infraestructura vial, que han sido pues, el menú Odebrecht, Lavallato, etc., es un gran modelador de nuestras ciudades, principalmente nuestras grandes ciudades. Las iniciativas privadas de gran escala, como las plataformas de consumo y plataformas comerciales que generan grandes centralidades y que agreden al espacio público, como hemos visto muchas inversiones de centros comerciales que se han querido hacer sobre parques públicos en pleno funcionamiento. Iniciativas privadas de pequeña escala también son grandes modeladores urbanos y es el mecanismo por el cual nuestras ciudades se extienden desde los bordes y es toda la experiencia de crecimiento de Lima en las últimas 2 décadas. Crece hacia los bordes por una suma de iniciativas privadas de pequeña escala que pueden ser venta informal de terrenos o directamente invasiones que han vuelto a ser un patrón en la ciudad. Otro gran modelador del urbano en el Perú es el trabajo. Y creo que eso es evidente en las imágenes que vemos en los últimos días respecto a cosas que ya se han puesto en marcha en la ciudad. Solo en un último lugar, y solo en un papel muy pobre, apenas casi de certificar lo que ocurre, un modelador urbano es el Estado.
Si lo vemos décadas atrás, un gran modelador urbano era el propio proceso de ciudadanía y de urbanización de las familias migrantes ocupando los centros urbanos, típicamente en procesos Andes, costa, en procesos selva, Andes. Ese patrón probablemente se vea alterado y ya no es el gran modelador de la dinámica urbana, ¿no? Ahora, estas dinámicas se van a transformar por el solo hecho de la paralización que nos ha impuesto la cuarentena, está por verse. La más evidente ahora ha sido que esta gran circulación de personas y mercancías se ha limitado por un lado, pero por otro lado también se ha desbordado. Por ejemplo, por quienes, pese a todas las limitaciones, están regresando a sus lugares de origen, a los lugares desde donde se mueven por el país, y en otros términos simplemente están abandonando la ciudad, en el caso de Lima, y abandonando también otras ciudades. Si de esa gran masa de personas descontamos a los que son trabajadores estacionales, retornantes estacionales, quienes abandonan las ciudades y quienes abandonan Lima en particular, podríamos decir que son algo así como el índice negativo del derecho a la ciudad. Ese término del derecho a la ciudad es un término que se ha empleado mucho en años recientes por la academia y por los activismos urbanos. El derecho a la ciudad es el derecho no solo a un lugar en la ciudad, cosa que la gestión pública de la pandemia le ha negado a decenas de miles de personas, ese lugar en la ciudad, sino que es el derecho a participar de la transformación de las condiciones de esa permanencia y de ese estar en la ciudad. Y es claro que ese también es un derecho negado, que ahora vemos solamente que lo vemos de manera mucho más transparente. ¿Por qué está negado? Porque ese poder de transformar las condiciones de la ciudad está capturado por capitales económicos que no tienen control, no tienen regulación y tienen un gran cómplice que es un Estado, sobre todo en sus versiones locales, básicamente corrupto, ¿no? Ahora, para cerrar... Teresa, gracias. Sí. Solo para cerrar, lo que quiero decir de manera general es que si alguna transformación es posible, es que es el rol del Estado. Porque la idea de que el mercado redistribuye los recursos a partir de una dinámica de competencia y el Estado va a corregir cualquier funcionamiento defectuoso, creo que en el funcionamiento del sistema de salud está claro que eso tiene un límite. Y quizá la gran transformación puede ser que el Estado puede ser algo más que un supervisor, algo más que un árbitro de controversias, algo más que un corrector de imperfecciones, y puede ser un moderador del espacio urbano, y puede hacerlo para revertir lo que es la gran característica de la ciudad actualmente, que es la desigualdad. Y ojalá que lo haga con criterios de salud pública también. Muchas gracias, Teresa. Realmente interesante el panorama que nos has dado. Además, das pie para que la reflexión de Alejandro, que viene a continuación, tenga lugar, ¿no? En tanto la experiencia de Alejandro en el manejo de políticas públicas o la creación de políticas públicas desde el observatorio en el cual participa en la Universidad Católica, seguramente tiene algunas cosas que decir respecto a tus apuntes, ¿no? Alejandro, por favor, te escuchamos. Gracias, Raúl. Agradecer a la Biblioteca Nacional justamente por la invitación. Y bueno, más que nada hoy día hablar específicamente sobre esta primera pregunta, abordar desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Entonces, estas dinámicas urbanas se pueden definir bajo la mirada de Yangel, por ejemplo, como tres tipos de actividades, ¿no? Por ejemplo, están las obligatorias, las opcionales y las sociales. Si queremos definir las actividades obligatorias, son las que se realizan de todas maneras, como por ejemplo ir a trabajar, ir a estudiar, ir a comprar, movilizarse. Las actividades opcionales son las actividades recreativas, hacer deporte, que existan ciertas condiciones climáticas necesarias para poder realizarlas. Y las actividades sociales se consideran todas las maneras de comunicación. Hoy las actividades sociales y las opcionales se han quedado restringidas y limitadas al contacto virtual. Entonces, como por ejemplo, que ahora esta conferencia nos transmite, ¿no? En este caso, las actividades obligatorias, como por ejemplo educativo y laboral, se ha apostado por los medios virtuales, pero dependerá mucho del rubro que se trabaje. Los negocios que se han mantenido en medios no virtuales son de índole comercial, orientado a la venta, por ejemplo, de productos de primera necesidad. Por ejemplo, bodegas, minimarkets, boticas, bazares, etc., ¿no? En ese sentido, ¿cómo se van a transformar estas dinámicas? Entonces, las actividades sociales y recreativas, creo yo, que van a seguir limitadas al mínimo, pero posiblemente se levante la cuarentena oficialmente y la gente de distintos grupos socioeconómicos empiecen a realizar repercusiones de sus. Lamentablemente, el limeño y la limeña promedio es muy egoísta, ¿no?
y lo hemos visto todos estos días. En ese caso, el caso de las actividades obligatorias, como educarse, la educación será a distancia. Ya hemos visto que, por ejemplo, en el ámbito de la educación superior básica, es considerado que va a ser definitivamente a distancia por todo el año. Y bueno, hay que trabajar dependiendo del rubro, se tendrán que exponer más al contacto directo entre personas. Entonces, ahora, ¿de qué modo estos cambios impactan a los distintos grupos sociales? Bueno, la desigualdad social se manifiesta de poder resistir los daños de este virus. Zonas urbanas que cuenten con equipamientos como boticas, postas médicas, hospitales, mercados y abastos, clínicas, etc., son zonas que permiten a la persona no movilizarse mayores distancias. Estamos hablando de que lo más probable es que en justamente zonas donde no hay consolidación, no hay equipamientos y por ende tienen que movilizarse más para realizar actividades obligatorias como trabajo, educación y abastecimiento, serán más propensos al contagio de sus pobladores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la movilidad, que es una actividad obligatoria que permite desarrollar otras actividades obligatorias, las zonas no consolidadas tendrán que seguir los medios de transporte que ya conocemos, como la combi, el taxi o el propio en menor porcentaje. Definitivamente el colectivo, definitivamente el bus, por ejemplo, ¿no? La última iniciativa por parte del ATU de incorporar ciclovías temporales, definitivamente yo creo que es buena. El tema es que las personas no están tan acostumbradas, en su mayoría, a utilizar la bicicleta. Pero yo creo que, bueno, paso a paso, ¿no? Entonces, la infraestructura acompañada de una política, por ejemplo, de red de bicicleta, como San Isidro, Flores, de San Borja, las municipalidades, justamente, que yo creo que son ejemplos globales, ¿no? Y lo interesante es la incorporación de la bicicleta, que es un medio de transporte económico. O sea, lo que cuesta una bicicleta hoy en día, en comparación a un auto, definitivamente es muchísimo mejor que tener un auto en colectivo, ¿no? Entonces, sin embargo, la expectativa era que se implementaran, creo yo, o sea, al menos dentro del rango de la parte de movilidad, intervenciones más radicales como, por ejemplo, un tren de ida y vuelta, ¿no? Desde auto para la bicicleta. Por ejemplo, en el caso de nosotros como de, nos referimos a propuestas urbanas que sean más radicales, y en una ciudad como Lima, creo que hemos visto que los mejores cambios se han dado con este tipo de propuestas, ¿no? Un poco más radicales, y que sabemos de que van a haber mejores resultados. Para finalizar, en conclusión, ¿cómo se van a transformar? Posiblemente las actividades de toda y de otros modos estos cambios afectarán a los distintos grupos sociales. Creo que posiblemente a los y las habitantes de zonas no afectará en mayor medida que los habitantes de las comunidades de equipamientos, y esto es duda de la desigualdad. Gracias, Alejandro. Interesante la panorámica que nos ofreces, unos datos y, digamos, un aterrizaje en aspectos prácticos y minuciosos de cómo la vida se puede transformar desde lo que ya estamos viendo, ¿no? Ahora, en lo común que se puede encontrar con lo que Teresa y tú están exponiendo es en aquella necesidad de que el propio ciudadano empiece a empoderarse y a ocupar el espacio de una forma mucho más participativa, pensando en el interés común, ¿no? Entonces, me parece que es una oportunidad muy buena para que Mariana, desde su experiencia, mirando tantos proyectos en la asociación Lima Cómo Vamos, nos pueda contar su visión sobre lo que podría darse en el plazo inmediato en la ciudad una vez que quizás termine la cuarentena e iniciemos el nuevo periodo, ¿no? Mariana, buenas noches. Adelante, por favor.
Buenas noches, Raúl, y gracias a la biblioteca por el espacio para conversar de estos temas y al resto de panelistas que nos acompañan. Ciertamente coincido con los temas que han mencionado antes vinculados a la desigualdad enorme que tienen en general las ciudades y en particular Lima. Y en ese sentido también corresponde pensar en estrategias que puedan justamente atender esas vulnerabilidades que van a ser más evidentes y que se han hecho más evidentes ahora en un contexto de pandemia, ¿no? Eran procesos y problemas que ya veníamos teniendo, por supuesto, pero claramente en un contexto como el actual, todo se vuelve aún más frágil y más difícil de atender. Dicho esto, y un poco lo que les quiero comentar va en torno más al retorno a lo barrial y a lo local, ¿no? O sea, estamos hablando justamente de un modelo que nos está exigiendo quedarnos en casa, pero que nos va a exigir quedarnos en el barrio. Entonces, vamos a pasar del quédate en tu casa al quédate en tu barrio. ¿Y cómo hacer eso si tenemos problemas estructurales, como bien mencionaba Teresa, a los que ella denominaba las dinámicas urbanas justamente, que no ayudan y que al contrario complican y entorpecen el proceso asociado a lograr calidad de vida en nuestras familias, en nuestros proyectos, etcétera, ¿no? Con eso en mente, la capacidad que se puede tener en torno a los barrios y a la generación y a la comunidad que ya existe generada en muchos de estos barrios y en otros seguramente no tanto, para poder sacar adelante procesos de atención a la emergencia también de manera local y concreta, pero sobre todo para promover reactivaciones económicas a tono justamente de las necesidades de la comunidad concreta o que sea justamente una fórmula que nos pueda permitir alcanzar esas oportunidades a las personas. Entonces, partiendo desde el territorio mínimo, en este caso la figura del barrio, identificando las fortalezas y las vulnerabilidades, procesando y entendiendo los distintos usos que va a tener no solamente los bienes públicos, sino en general los bienes comunes e incluso los bienes privados. Teresa lo mencionaba al final cuando decía el tema de la capacidad de repensar y de entender las fórmulas que modelan nuestras ciudades, y en este momento en concreto tenemos que pensar en planteamientos radicales y completos para un montón de conceptos que antes mucha gente estaba dando por sentado, desde la propiedad privada, la forma en la que estamos entendiendo el uso y la gestión de los suelos, y en concreto en un escenario de reinicio, ¿no? de reapertura, vamos entonces a plantear, y seguramente a tener que plantear nuevos usos para plataformas o espacios que existen en este momento y que estaban confinados a servicios particulares. Por ejemplo, las escuelas, sean públicas o privadas, que van a estar semivacías o subutilizadas, aún más subutilizadas de lo que ya estaban, podrán convertirse entonces en plataformas colectivas para atender necesidades básicas al interior de los barrios. Esto de aquí obviamente no es una solución absoluta al 100%, porque también, como lo mencionaron antes, tenemos viajes que son esenciales en torno a la ciudad y justamente a la configuración misma de la ciudad. El trabajo fuera del barrio es el trabajo típico, sea que seas una persona que hace venta en calle, o sea que seas un obrero en una fábrica, o sea que seas un trabajador. Entonces, las necesidades que se tienen ahí de generar procesos que nos permitan, salvo aquellos viajes esenciales que van a ser inevitables y que se tendrá que apostar por políticas más a largo plazo y con distintas configuraciones, pero hacer que los viajes que puedan ser contenidos dentro de la unidad barrial a partir de la oferta y del acercamiento de los servicios esenciales y también aquellos no esenciales a esta unidad de barrio es lo que va a poder ayudarnos a generar un proceso escalonado y saludable y seguro para una apertura ¿no? poco a poco. Si entendemos además que ya, inclusive antes de cualquier pandemia, los viajes cortos asociados a la zona del barrio están dirigidos y están hechos principalmente por personas, mujeres, adultos mayores y niños y niñas, tenemos entonces que un porcentaje importante de la población resuelve muchas de sus necesidades a esta escala.
Y obviamente hay otros viajes que se hacen a escalas mayores, que requieren transporte público y tal. Eso es lo que tenemos entonces que encontrar, resolver. Una propuesta que estamos haciendo desde el Cómo Vamos, trabajando en la Universidad Católica, que es un socio fundador, con la Facultad de Arquitectura, y que estamos trabajando también con otros aliados que tenemos, y invitamos por supuesto a quienes se quieran sumar, es un programa que se llama Reinicia tu Barrio, que lo que busca es facilitar de la mano de actores, de líderes barriales y actores implementadores locales, procesos justamente para facilitar la acción colectiva comunitaria, para atender tanto en la emergencia a través de redes de apoyo y solidaridad, pero sobre todo para poder ayudar a la transformación de las comunidades en comunidades más resilientes para este corto plazo, pero sobre todo para este mediano y largo plazo que se nos viene, con posiblemente cuarentenas territorializadas o entradas y salidas a cuarentenas a lo largo de los próximos años, o con un futuro que finalmente es incierto. Por último, creo que estamos en un momento oportuno para plantear soluciones e ideas que hasta antes eran promovidas por unos pocos y sobre todo eran creídas imposibles por la mayoría, ¿no? Entonces creo que es el momento de pensar en no solamente en revoluciones urbanas radicales, hablando inclusive de temas de suelos y de propiedad, sino también en entender que los servicios públicos que se nos estaban prestando bajo criterios y paradigmas que no eran ciertos. Por ejemplo, si hablamos de transporte público, nos hemos acostumbrado a creer que es normal viajar apretados en un bus. Y eso no tiene ni por qué ser normal, ni tiene por qué ser aceptado. Entonces, ese tipo de procesos y ese tipo de rompimiento de paradigmas que estamos viviendo nos pueden llevar a encontrar ahorita algunas oportunidades para hacer de nuestras ciudades y territorios lugares más sostenibles, donde la calidad de vida de cada uno de nosotros se nutra de este bien común, que es finalmente lo que hace una ciudad. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Ha sido una súper interesante primera ronda, mirando desde una perspectiva general, digamos, un lente amplio, ¿no? La actual situación. Hemos pasado de digamos, de la sensación y los afectos, la cuestión más emocional, a cuestiones más racionales, ¿no? Sobre cómo va a ser el futuro inmediato, y hemos visto también alternativas o escuchado alternativas de parte de los especialistas aquí presentes. Lo que creo que de inmediato le surge a las personas que probablemente nos estén escuchando es algo que es una palabra, una idea fuerza que está junto con nosotros todo este tiempo, ¿no? Distancia social, o también llamada distancia física, en la medida de que uno de los criterios importantes para asumir el regreso va a ser 2 metros de distancia, va a ser no contacto físico, una serie de pautas por las cuales las relaciones sociales se van a ver afectadas y el espacio va a tener que ser repensado. Entonces, quizás podríamos conversar sobre eso. Les invitaría a conversar y a opinar sobre qué se nos viene en términos de uso del espacio y esta forma de relación que para nosotros era muy, muy cercana, que era el ser muy, muy físicos, ¿no? Y que ahora ya no lo vamos a poder seguir haciéndolo, ¿no? ¿Cómo se va a reinventar el espacio público en estas circunstancias? Teresa, por favor, ¿sí? Listo, tenía que activar mi audio. ¿Qué pienso yo? Para pensar en la recuperación de la experiencia urbana, que es más o menos de lo que estamos hablando, no hay que dar nada por hecho, ni en las dinámicas, ni en los hábitos. Nuevos hábitos requeridos por el poder público, o por el sentido común, o lo que sea, para evitar el contagio, como distancia física, higiene respiratoria en el espacio público, la no aglomeración, no se van a dar porque sí, y lo estamos viendo. Van a seguir ocurriendo, no porque la gente se crea inmortal, sino porque los sistemas y los espacios son los que determinan estos comportamientos, más allá de las personas en muchos casos. Y si los sistemas que han regido nuestra vida urbana pre-cuarentena no son afectados en sus procesos, en sus parámetros, en sus patrones de acumulación,
no solamente es injusto, sino que es improductivo culpar a las personas de estos hábitos o de esta limitación para cumplir con estos hábitos de preservación de la salud personal y la salud pública. Ahora, ¿cuáles son nuestros espacios públicos? Más allá de una concepción estática, que puede ser la de enumerar, que son canchas, losas, parques, plazas, lomas, parques zonales, etc., una concepción más dinámica es la que articula todos los espacios de transporte, de comercio, de consumo, de espectáculo, de desplazamiento, de encuentro. Y si bien creo que son posibles muchas resignificaciones de carácter positivo, y seguramente mis compañeros y compañeras de mesa podrán enumerarlos, yo quisiera más bien concentrarme en algunas de las negativas, porque ahora mismo son las que veo que tienen algo así como más potencial de realización, que tienen que ver con una gran ambivalencia que hay sobre lo público. Los mercados, el transporte, la calle de los barrios donde no se observa estricta cuarentena, están siendo ahora mismo intensamente representados como espacios de peligro, como espacios de contagio, como espacios de insumisión. Esa es una percepción que va a afectar a los que se desplazan en esos espacios, que ahora son vistos como irresponsables y que mañana serán vistos como contagiosos, luego como peligrosos y eventualmente como descartables. También va a afectar a los que observan. Y ambos, tanto quienes se desplazan como quienes observan, están típicamente ubicados en espacios que son distantes en la pirámide de clase. Y el cambio de esa percepción va a depender principalmente de cuál va a ser el rol del Estado en la regulación y la provisión de los servicios públicos. Una cosa que es interesante de esta situación o este acontecimiento pandémico es que muchas de las cosas que sonaban distantes o aplazables ahora se vuelven urgentes y se requiere cambios de paradigmas. Hay varios paradigmas en cuestión, los del transporte público masivo, que confrontan de alguna manera lo que recientemente en una conferencia Richard Sennett ha llamado una tensión entre la ciudad saludable y la ciudad verde, o sea, la eficiencia del consumo de energía en la ciudad, que depende de la densidad, que depende de ciertas aglomeraciones, que depende de ciertos números críticos, se ve confrontada con la necesidad de guardar distancia. Ahora, salidas como que se están planteando en ciudades como París, en el norte, o en el sur global, Bogotá es un ejemplo típico, es esta propuesta de la ciudad de 15 minutos, que ya se discutió un poco antes de la pandemia. Esto tiene varias dimensiones, y quiero ser como puntillosa con eso, ¿no? Hay una dimensión de justicia innegable en esta idea de que el radio alcanzable en este tiempo debe proveernos y satisfacer las necesidades de ese radio de población. Ahí hay una dimensión de justicia espacial que está quebrada en nuestras ciudades y que haría operativos algunas necesidades, por ejemplo, de cuidados, ¿no? Con la idea de la que nos ha nutrido el feminismo de la ciudad que cuide. Y ahora mismo puede discutirse como una estrategia de salida de la cuarentena, pero no tiene, creo yo, esta idea de que todo debe quedar a 15 minutos, la escala de lo que conocemos como ciudad. Si eso se debe replantear o no, no lo sé. Seguramente se tiene que replantear, pero lo que quiero decir es que no hay que confundir una estrategia de protección social de salida de la cuarentena con una utopía de ciudad. A mí me parece una utopía limitada pensar que todas las necesidades se van a resolver en una ciudad de 15 minutos. Me parece justo que se pueda resolver, pero no me parece que ese es el modelo de ciudad que en el que deben encontrar el tope. En todo caso, depende de otras discusiones, por ejemplo, el que se puede volver a discutir una distribución administrativa más eficiente, no pensando en las ciudades europeas que son más o menos compactas, más o menos pequeñas, más o menos bien servidas, sino en las grandes ciudades del sur global, entre ellas las ciudades de más de 10 millones de personas que somos en Lima. Esa ciudad de 15 minutos solo tiene sentido si hay un cambio de escala de los servicios submetropolitanos y de todas las otras actividades que no son esenciales y que componen lo que debería ser una utopía en términos de recuperar la experiencia urbana, que es lo complejo, que es lo extraño y que es lo imprevisible y que va más allá de simplemente mantener el cuerpo impoluto del virus y no contactar a nadie que pueda contaminarlo, ¿no? Creo que la utopía está más allá de los 15 minutos. Muchas gracias, Teresa. Sí, pues hay una dimensión ahí, digamos, utópica, de imaginación,
deseable que quisiéramos para la ciudad. Crisis como esta nos confrontan, ¿no? Con nuestros propios modelos ideales, con los que anhelamos, ¿no? Y seguramente para muchos significa también una oportunidad. Muchos pensamos que quizás el lado bueno, si lo hay, de esta pandemia es que nos da una oportunidad de pensar sólidamente sobre un análisis de la ciudad, ¿no? Y cómo podemos ir para mejor, eh, siempre pensando en los que más la sufren. Eh, por eso, Alejandro, quizás desde tu experiencia en el observatorio de la Católica, han podido sopesar estas experiencias de las personas que más la están sufriendo, ¿no? No sé si en esa reinvención del espacio estamos pensando en las personas que de pronto están al margen de los servicios públicos, quizás en las zonas más populosas, masivas. Te escuchamos, por favor. Sí, bueno, yo creo que definitivamente hoy una de las cosas que es importante acotar hoy día es de que hay una carencia muy fuerte de espacios hospitalarios, ¿no? Entonces, hoy existe un colapso del sistema médico, entonces, y eso ha conllevado prácticamente a que se busque habilitar o se busque adaptar ciertos espacios, entonces para que de esa manera se pueda justamente ver de que la gente se pueda tratar, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que lo interesante aquí es cómo la ciudad de alguna manera va a empezar a incluir en estos espacios públicos, en estas plazas, en estos parques, posiblemente implementen ciertos espacios hospitalarios temporales, ¿no? Posiblemente sea una especie de híbrido entre hospital y farmacia. Entonces, ¿por qué? Porque justamente hay una carencia de eso, ¿no? Entonces, la condición sanitaria del país, yo creo que es una oportunidad para imaginar nuevas ideas de intervenir justamente el espacio público, ya sea la calle, ya sea la plaza, ya sea el parque. O sea, y obviamente el espacio público debe considerar una alta calidad en el entorno construido, ¿no? Y brindar las condiciones de salud para sus pobladores, ¿no? Ahora, ya he mencionado antes que las zonas no consolidadas carecen justamente de ciertos equipamientos y de espacios públicos. O, bueno, simplemente no cumplen con ciertos estándares de salubridad. Entonces, ¿qué tipo de elementos del espacio público se merecen los pobladores de las zonas no consolidadas y que en su mayoría viven en ladera y no cuentan con servicios públicos? Por ejemplo, ya hace unos días, eh, mi equipo de investigación con URPUC presentó un proyecto justo en una charla del CAP en donde hablaba sobre la vivienda, entonces como estrategia principal que la vivienda, más la consolidación de los barrios, donde las estrategias principales tienen que ver con densidad de aglomeración, entonces son muy importantes para el trabajo justamente y la intervención de la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, reducir distancias del desplazamiento, implementar equipamientos y servicios, brindar seguridad, cambiar el modelo de consumo y el espacio público, justamente, ¿no? Ahora, volviendo justamente, intentando entender lo que comentaba Teresa sobre la idea de la ciudad de los 15 minutos, o sea, creo que definitivamente no podemos pensar en modelos que de alguna manera sean copiados del exterior. O sea, entendemos que la compacidad es un valor, entonces, pero no nos olvidemos de la identidad de nuestros barrios, ¿no? Entonces, la identidad de nuestros barrios son dispersos. Entonces, ahora, ¿cómo compatibilizar justamente esa idea de ciudad dispersa dentro de la compacidad, ¿no? Entonces, hay diversas estrategias. Entonces, sí, bueno, una de las cuales he mencionado, ¿no? Entonces, creo definitivamente que estos espacios públicos, como mencioné, se adaptarán a ser equipamientos de salud que considerarán, creo yo, criterios para que sean edificios saludables,
como por ejemplo la buena iluminación, ventilación, ahorro de recursos, debería considerarse, ¿no? Entonces, en estas infraestructuras temporales. Y creo que también es una oportunidad para desarrollar espacios públicos en zonas no consolidadas para mejorar su entorno construido. Sé que definitivamente la pandemia no es, saca la varita mágica y quieres resolver todos los problemas, ¿no? Pero yo creo que justamente lo que la pandemia nos deja es que existe justamente una voluntad política por intervenir el espacio público, entonces como por ejemplo se ha demostrado en el tema de las ciclovías, ¿no? Entonces yo creo que si hay voluntad política para eso, entonces, bueno, hay que tener fe, ¿no? Entonces, que en una visión positiva. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Fe es lo que creo que tenemos que empezar a propiciar, a buscar en nuestros ahorros anímicos, ¿no? Esos espacios para la fe. Pero, digamos, la fe se alimenta mucho también de las propias experiencias, ¿no? Es decir, lo que las personas en sus vidas cotidianas conocieron como experiencias de solidaridad, de trabajo conjunto, ¿no? Las zonas mencionadas, ¿no? Las zonas masivas, populosas de las limas conurbanas, ¿no? Tienen una experiencia o traen una experiencia en ese sentido, ¿no? ¿Habrá una diferencia entre cómo se sueña en Lima Norte, cómo se sueña en Lima Sur, en Lima Este, con Lima del Centro, ¿no? ¿O habrá una diferencia entre cómo se sueña en Lima o cómo se sueña en Arequipa, con respecto al futuro inmediato de lo que puede ser la vida en nuestras ciudades, ¿no? No sé si, Mariana, desde tu experiencia, conociendo un poco o conociendo bastante más bien los hábitos, el comportamiento de las personas en Lima, has podido apreciar esas dimensiones y si es que hay diferencias sustantivas en las visiones, ¿no? En las visiones sobre la ciudad que tenemos. Gracias, Raúl. A ver, creo que hay dos como temas que están vinculados a lo que me preguntas. Por un lado, hay concepciones distintas a partir de experiencias y expectativas en función de lo que alguien o una persona puede creer como posible y que puede creer como que merece, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, un fenómeno de muchos años donde en general los limeños no hemos reclamado, o eran muy poquitos los que reclamaban por un transporte público de calidad, porque asumíamos que lo que nos estaban ofreciendo era lo que debíamos tener. No había una noción del derecho a, en este caso, un transporte público de calidad, o de un derecho a la ciudad, que es algo que se está promoviendo también hace unos años, desde varios sectores, y más tiempo aún desde los movimientos de vivienda, pero que es claramente un concepto que todavía no se ha vuelto una reivindicación común y general, ¿no? Pasó también con los temas ambientales. En algún momento, estos temas ambientales eran más un entusiasmo de algunos fanáticos verdes, y pasó luego a que se vuelva un asunto más genérico, y luego pues se vuelve política de Estado, ¿no? Entonces, creería yo que si bien puede haber una diferenciación en cuanto al tipo de ciudad que queremos o a la expectativa que tenemos, esa está basada a partir nuevamente de la experiencia y de lo que creemos que es posible para nosotros. Con lo cual, si lo que queremos es apostar por ciudades sostenibles, hay que empezar a demostrar con experiencias las ventajas, tanto individuales como colectivas de eso, y a partir de ahí construir incentivos que puedan permitir llevar adelante procesos de transformación mayor. La ley de las bolsas, por ejemplo, la prohibición del uso de las bolsas o de plásticos de un solo uso, pues cuando recién hablábamos de ese tema, y nosotros no hemos tenido nada que ver con el impulso, pero hace muchos años cuando se hablaba de ese tema y nosotros participábamos en alguna reunión, nos decían que era imposible sacar adelante. Y claro, 5 o 6 años después, la norma está vigente.
Bajo esa mirada, yo sí discrepo de cuando se califica o se categoriza a los ciudadanos de Lima o en general como egoístas, irresponsables, etcétera, ¿no? O sea, creo que eso más bien, y muchas veces el comportamiento de las personas, como si lo mencionaba Teresa en algún momento, está claramente basado en función del entorno en el que te encuentras y de tus vulnerabilidades. Estas discusiones y debates que se dan en redes sociales en estos días de la pandemia por personas que rompen las reglas, no llegan a mirar lo que está pasando atrás. O sea, ¿por qué alguien pone en riesgo su vida y la de su familia para salir a la calle? Porque está buscando trabajo, está buscando dinero para comer. Y el asunto es así de simple y así de claro. Obviamente es muy distinto al que se va de fiesta y se va a correr olas a la playa, que también pasa, y que eso también puede atravesar los distintos niveles socioeconómicos. Sin embargo, yo sí quiero hablar de una cosa que tiene que ver con el espacio público en cuanto a la relación de la ciudadanía y de la gente en sí misma. Y eso tiene que ver con la confianza. Nosotros necesitamos confiar y necesitamos tener confianza en las personas que nos rodean para hacer una serie de cosas y acciones cotidianas y habituales que hacemos diariamente. Entonces, yo no me subo a un micro si es que desconfío de manera general en todas las personas que están sentadas en el bus. Si soy mujer, posiblemente desconfíe del grupo de hombres, y según el tipo de hombres que se presenten dentro del bus, tendré más miedo si solamente hay hombres, si es de noche, y en función de algunos determinantes que activen o que validen el riesgo que yo puedo estar sufriendo. Pero, a pesar de que efectivamente hay vulnerabilidades y miedos, en general confiamos en el colectivo para poder hacer nuestras cosas cotidianas. Es cierto, y también por eso, y cuando hay miedos que son inmanejables ¿no? y desconfianzas mayores, es que restringimos nuestros movimientos. Muchas mujeres no salen de noche o tienen estrategias para moverse de distintas maneras para justamente protegerse ante riesgos y amenazas serias a su integridad y a su vida. Entonces, en un contexto en el que el miedo ya no es solamente, o ya no sería solamente, este miedo que además resulta ser infundado de acuerdo a las características de la inseguridad ciudadana, sino que ahora el miedo se vuelve un miedo más, o sea, más compartido por absolutamente todos, porque no sabemos si podemos nosotros contagiar a alguien o si podemos nosotros contagiarnos por alguien. Vamos a tener entonces que agregar ese elemento a la variable de salir a la calle, o ocupar la calle, o subir al bus, o ir al parque. Entonces, creo que lo más importante va a ser de qué manera logramos retomar y recuperar un poco esa confianza en el otro a partir de una serie de prácticas, de hábitos nuevos que tendremos que tener para justamente garantizar o intentar garantizar, ¿no? Y dar tranquilidad al otro en relación a mí mismo, ¿no? Entonces el uso de la mascarilla, hábitos de limpieza de manos, puntos de desinfección, entre comillas, digo, porque no sabemos ni siquiera si funcionan realmente, pero que podrían darnos esa sensación de confianza para permitirnos interactuar con el otro más allá del otro que conocemos. Estoy hablando acá en particular del otro que no conocemos, el desconocido. Entonces creo que hay todo un proceso que hay que pensar y ver cómo se desarrolla, porque realmente ahorita no sabemos lo que se viene. Ok, Ariana, muchas gracias. Bueno, creo que es un tema inacabable, pero ya estamos también con el tiempo encima, y entonces yo quisiera hacer una última ronda con ustedes, básicamente haciendo una reflexión final, haciendo unos apuntes finales, enfatizando en esto que mencionábamos antes, ¿no? Teresa, quizás nos puedes contar un poco sobre lo que tú sabes, en qué sueñan los limeños, ¿no? O sea, cómo imaginan su ciudad inmediata y qué tan lejos podemos estar de eso, ¿no? Eh, Hay cosas que anhelamos, hay cosas que nos gustaría se den. La mitad de Lima no tiene agua, nos gustaría tener agua potable, ¿no? No sé, desde esas cosas básicas hasta escenarios de entretenimiento y distracción familiar donde disfrutemos, como dice Mariana, con seguridad, ¿no? ¿Con qué soñamos los limeños, Teresa? Creo que los limeños, por ahora, y no solo los limeños, sino los habitantes de ciudades en todo el país,
probablemente estén más cerca al duermevela o a la pesadilla que propiamente a un sueño en el que puedan elaborar un escenario distinto, en la medida que esta situación lo que ha hecho es agudizar algunas realidades bastante duras. Voy a tratar de hacer un esfuerzo de un realismo menos claudicante, digamos, ante las cosas tan difíciles que estamos viviendo, pero me gustaría también hacer un repaso de cuáles son las imágenes a partir de las cuales podemos elaborar, ¿no? Lo que hemos visto ha sido un tránsito bien interesante, creo que sobre todo a través de pantallas como la de la televisión o pantallas de nuestros dispositivos con conexión a internet, con redes sociales, es que lo que ha ocurrido es como una secuencia que de alguna manera va develando la conciencia de los habitantes de las ciudades, ¿no? Hemos visto en un primer momento muchas imágenes de ciudades básicamente descongestionadas, o sea, imágenes que negaban todo aquello que es la experiencia regular de un habitante de la ciudad, como mucho tráfico, muchas aglomeraciones, mucha espera, básicamente eso, y lo que comenzamos a ver la primera semana fueron ciudades descongestionadas, gente que tomaba fotos y todas parecían ciudades el 1 de enero a las 6 de la mañana o parecían tomadas por la madrugada, siendo que habían sido tomadas básicamente en horas punta. Luego tuvimos otra oleada de imágenes que eran ciudades sin gente, lo que ya tenía pues digamos que a algunos nos generaba cierta sospecha de por qué estábamos celebrando una cosa tan espantosa como ciudades sin gente, seguramente porque nuestra experiencia cotidiana con la gente está marcada por mucha desigualdad, mucha desconfianza y muchas limitaciones, digamos, para mantener exactamente eso, ¿no? Un piso de igualdad y buen trato. Otra de las imágenes, que además fue como una corriente en el mundo, ha sido el de las ciudades en relación al regreso de la naturaleza. Y creo que eso más bien ha estado revelando cuán de espaldas hemos estado al hecho de que la ciudad es un territorio con una gran cantidad de artificio, una gran densidad de actividades, pero que está enclavada en un territorio que es un territorio que ya no se puede distinguir de la naturaleza en realidad. Luego hemos visto imágenes de las ciudades, digamos las ciudades de las 8 de la noche, ¿no? Que han pasado a ser de ciudades que aplauden, que nombran héroes y que a también ser ciudades que critican y hacen cacerolazos, aunque todavía eso con una cosa muy, muy limitada. También hemos visto otra ciudad de las colas y las aglomeraciones, donde han también levantado varias de nuestras dificultades para entender la convivencia, como fue en el caso del pico y placa de género, donde las mujeres que salen a hacer las compras fueron presentadas de alguna manera como las irresponsables o insumisas o alborotadas, lo que también habla un poco de cuál es el lugar que asigna el imaginario colectivo a las mujeres en las ciudades. Ahora estamos más en la etapa de las ciudades desobedientes o insubordinadas, que creo que pronto podría dar paso a las ciudades condenadas, ¿no? También hemos visto ciudades bajo la represión, digamos, donde se ven también varias de las taras nuestras para imaginar una convivencia pública en términos más democráticos. Y también, y creo que esto sería lo propositivo, a partir de la imagen más terrible, que es la que vamos a ver estas semanas, que es las ciudades de los servicios colapsados, ¿no? Sobre todo los servicios de salud, pero también los puntos de abastecimiento que eventualmente van a ser difícilmente controlados. ¿Cuál puede ser aquí la utopía? O el sueño, digamos, ¿no? Yo estaba pensando en una definición muy, no solamente bella, sino que es una definición muy precisa sobre qué es una vivienda adecuada, ahora que hemos vuelto al espacio de la vivienda, ¿no? La definición de vivienda adecuada que dio en una entrevista hace unos años, una entrevista para Perú, de Raquel Rolnik, que ha sido, que bueno, es una intelectual y una profesional muy relevante en el campo de los estudios y las intervenciones urbanas. Ella lo que señala es que estamos acostumbrados a hablar de la vivienda adecuada en términos de los materiales o de la ubicación, que es como los arquitectos o los urbanistas por defecto muchas veces, o por sesgo profesional, se aproximan a qué es una vivienda adecuada. Y ella dice que la vivienda adecuada es relacional. Es la que sirve como una puerta a otros derechos humanos, ¿no? Es adecuada si te permite acceder a salud, es adecuada si te permite acceder a educación, es adecuada si te permite acceder a trabajo, es adecuada si no vas a ser discriminado. Y eso no se va a resolver
dice Rolnik, con diseño, sino con una intervención del poder público. Entonces yo creo que ese sería el sueño, ¿no? Un Estado que pudiese garantizar, con pandemia o sin pandemia, estos estándares de una vivienda adecuada, más allá del diseño, más allá de los materiales, que esta vivienda sea la puerta de acceso a derechos en la ciudad. Ok, muchas gracias, Teresa, clarísimo. Alejandro, por favor, ¿podríamos reiterar sobre la misma pregunta? Sí, ok. Ahora digamos, desde el punto de vista desde la arquitectura, podemos empezar a disgregar las actividades, por ejemplo, que mencioné antes, en ejemplos de manifestaciones arquitectónicas que se producirán, ¿no? Por ejemplo, específicamente hablando de equipamiento por equipamiento, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la vivienda, creo yo de que en el futuro, o en este imaginario post-pandémico, se tendrá que habilitar o se adaptará un espacio previo, entonces, de aseo para el ingreso a las casas, que constará de un lavabo, un pequeño gabinete de productos de aseo, un asiento, y pensando, por ejemplo, en algo más elaborado, será como una especie de esclusa que te permita cambiártela e ir modificando, posiblemente, porque necesitan adaptarse a estas condiciones de que definitivamente esto no va a durar, no va a ser un año, posiblemente sean 2 años o 3, y es como un trauma que te quedará, entonces, y que nos quedará a nosotros definitivamente. Si pensamos un poco en el interior de las viviendas, justamente, yo creo que es una buena oportunidad, entonces, para considerar a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, la sostenibilidad y métodos más inteligentes para minimizar el uso de energía y emisiones. Por ejemplo, ¿no? La tecnología Smart para apagar las luces por medio de sensores o aplicaciones, cerrar los grifos, ventilar las viviendas, vigilar desde tu celular, tu casa, detener desperdicios de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí, por ejemplo, el tema de la sostenibilidad y la tecnología empieza, digamos, a desarrollarse. Entonces, y a legitimizarse, o debería legitimizarse dentro de este espacio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La industria del cemento, según la lista de LEIA, es una de las industrias de mayor consumo energético. O sea, por ende, los interiores de vivienda, buscando repensar en esta idea de la vivienda interior, entonces posiblemente los interiores sean de madera, tendrán un aspecto más terroso, entonces cambiar justamente esa idea, entonces de, por ejemplo, el espacio frío del acero, del concreto, del vidrio, entonces va a haber posiblemente un cambio de materialidad dentro de las viviendas, no dentro de las oficinas, dentro de cada uno de los distintos espacios, ¿no? Entonces, la elaboración, por ejemplo, de materiales in situ para las tabiquerías, por ejemplo, eh, como los ecoblocks, ¿no? Entonces, que son muros, o sea, son ladrillos de tabiquería que se hacen de manera artesanal, y entonces si reemplazan a estos típicos ladrillos King Kong, ¿no? Entonces, estamos hablando de soluciones que tienen que ver justamente energético. Entonces, pensar en estrategias que vinculan justamente el diseño solar pasivo, enfriamiento también pasivo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de disminuir la necesidad de calefacción y aire, ¿no? Por ejemplo, que las viviendas ahora, pensando en que justamente tenemos que prever que los espacios estén cerrados, necesitan mayor iluminación, necesitan mayor ventilación, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y estrategias que a nivel arquitectónico se necesitan plantear. Entonces, estamos hablando de un diseño sostenible, tecnológico, pero también biofílico. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De que las viviendas también, y lo hemos visto, posiblemente lo verde empieza a proliferar, techos verdes, jardines, o sea, pensando posiblemente en huertas urbanas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente también va a estar más motivada en tener una pequeña huerta para proveerse de vegetales, entonces, por justamente el miedo a salir, ¿no? En el caso de otros equipamientos, se tendrán que adaptar funcionalmente otros requerimientos espaciales, ¿no? Por ejemplo, como dije, hospitales
farmacia, a parques, plazas, estadios, centros deportivos, canchitas deportivas van a tener que adecuarse justamente a espacios sanitarios. Los mercados posiblemente también tengan que remodelarse interiormente a nivel de los puestos, necesitan una mayor distancia, la zona de atención, la espera, la entrega de productos. Posiblemente se consideren separadores o paneles removibles de vidrio o plástico para limitar un poco también el contacto. Pensar nuevamente o replantear la forma de la logística de estos espacios de carga y descarga. Ojo, estos espacios también necesitan también espacios de aseo para el personal y los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que también en el caso de los equipamientos que considero un mayor aforo a las personas, posiblemente cambien de giro y de rubro dependiendo de la voluntad política de las municipalidades, ¿no? Para ir cerrando, estamos hablando justamente de cambios que todo lo que he comentado ocurrirá posiblemente, y son oportunidades a mediano o largo plazo, porque posiblemente a corto plazo no suceda nada y todo sea igual. Entonces, o hay una implementación de estructuras temporales, que posiblemente esa implementación de estructuras temporales se vuelvan perennes, como la mayoría de cosas que se han implementado acá en el Perú. En el caso del transporte, ya para cerrar, la idea principal es darle definitivamente la prioridad absoluta al peatón y aplicar políticas que vengan justamente el valor de la movilidad urbana sostenible, pensar en una idea de ciudad guiada por lineamientos de usuarios vulnerables, como por ejemplo un niño o una persona de edad avanzada. Gracias. Gracias Alejandro. Importantes aportes sobre la materialidad, ¿no? La materialidad nueva que vamos a tener. Es algo que desde la arquitectura y en general la ingeniería creo que se va a dar con mucha fuerza, ¿no? Mariana, vamos a tener el gusto de cerrar el conversatorio contigo. Nos gustaría escuchar unas palabras finales, ¿no? El uso de la tecnología, por ejemplo, es algo que aparece en esta conversación y que quizás no le hemos dado la atención, ¿no? ¿Cómo nos ayudará la tecnología en esta nueva ciudad que imaginamos? Gracias, Raúl. Yo en verdad quiero hacer una mención primero al rol de justamente la vivienda, pero en realidad más que la vivienda en sí misma, el rol de la arquitectura y del arquitecto. Creo que en una ciudad, en las ciudades que tenemos, en realidad la mayor cantidad de vivienda que existe es autoconstruida, es vivienda construida por las familias y además entramos y en espacios de tiempo muy largos. Esto de aquí nos confronta con justamente tipologías arquitectónicas que se plantean más desde la idea del diseño y de la estética, que buscan reconocer prácticas que han sido de toda la vida. O sea, muchas familias en nuestra ciudad en este momento tienen huertos urbanos y tienen estaciones de reciclaje, y no porque sea de moda ni porque sean hipsters de barranco a los que hay que venderles un loft, sino porque son parte de las cadenas de sobrevivencia y asociadas a la capacidad de generar ingresos y recursos propios. Esa vivienda, la casa que está en condiciones de vulnerabilidad, mal ubicada, porque no hay política de suelos, no hay políticas de vivienda social tampoco que efectivamente reconozcan las necesidades de estas personas, y peor aún, la ausencia de vivienda es la que no está en absoluto mapeada por la disciplina ni de la arquitectura ni de la ingeniería, que se basan justamente en modelos más estándares, no sé si estándares para el caso de algunos programas del Estado, pero más pues del objeto, ¿no? Y creo que hay un error fundamental porque si no se involucra a los arquitectos, a los ingenieros y en general las disciplinas, entre comillas, duras en política, porque esto implica hacer cambios a nivel de políticas públicas, entonces no van a haber transformaciones reales. Por último, me preguntabas el tema de la tecnología. Creo que la tecnología que tenemos para aprovechar no es solamente un asunto asociado a qué tantos focos LED o qué tan inteligente, entre comillas, es la casa, sino a partir de qué manera usamos la tecnología al servicio de las necesidades de los ciudadanos. Y esto puede pasar no necesariamente por dispositivos tecnológicos robóticos, sino a partir justamente de procesos que faciliten la vida cotidiana. Entonces, hablemos de ingeniería, de tecnología directamente, pues pongámosle
agua y desagüe a las familias, ¿no? Hablemos de, si quieren hablar de tecnología y de ingeniería moderna, pues pensemos en diseñar bien las pistas y las veredas antes de pensar en que hay que cambiar y reformar las cosas a partir de, no sé, nuevamente, ¿no? Modelos importados, estilo las casas futuristas de los Jetson con autos voladores. Creo que eso va un poquito por ahí, mi comentario. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que ha sido una conversación intensa, removedora, una reflexión sobre el momento que vivimos y también un ejercicio optimista en la medida que podamos de cómo imaginamos nosotros el futuro inmediato en nuestras ciudades, ¿no? Sobre todo en nuestra Lima querida, que es desde donde estamos emitiendo hoy, gracias a la Biblioteca Nacional del Perú, gracias a Ezio Neira, a Alejandra Arizpe, a todo el equipo de la Biblioteca Nacional. Yo quería agradecerles a ustedes, Teresa, Alejandro, Mariana, por su participación, a los oyentes y usuarios que están con nosotros, acompañándonos, y bueno, despedirnos también mencionando el próximo conversatorio, ¿no? Vamos a tener el jueves 14 de mayo, igual a las 7 de la noche, una cita como esta, donde se tocará el tema de la educación en espacios virtuales, del aula a la pantalla. Entonces, luego de hablar de la ciudad, hablaremos de la educación, siempre bajo el host, ¿no?, de la Biblioteca Nacional del Perú, que es tan agradable, que nos hace tan agradable estas veladas. Gracias a todos y nos vemos pronto.